Bienvenidos a el segundo encuentro que estamos teniendo de la guía de estudio de la Biblia que estamos disfrutando estos primeros 3 meses del año 2021. Estamos repasando, estudiando, conociendo el libro de Isaías. Y en este segundo encuentro el título es Crisis de Liderazgo. Como siempre, el agradecimiento al Centro de Multimedia de la Universidad Adventista del Plata que nos hace el soporte técnico para que podamos estar llegando. Y como te decimos en cada encuentro, compartí este mensaje, que otros puedan conocer el libro de Isaías y puedan conocer la palabra de Dios y profundizar en ella. Además, el agradecimiento a la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, que es quien produce este programa, que esperemos sea de enriquecimiento espiritual. Continuamos con este repaso de la Biblia, de la guía de estudio que estamos disfrutando en estos 3 meses. Qué cosa extraña, ¿no? Ya en el año 2021. Hoy me acompañan 2 grandes profesores de la Facultad de Teología, el pastor Carl Boskamp. Carl, bienvenido. Muchas gracias. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien. Y el pastor Horacio Mazzoli. Horacio, hola, bienvenido. Gracias, Sebastián. Un gusto acompañarlos en este momento. Bueno, la semana pasada comenzamos y dimos el puntapié inicial con 2 veteranos, digamos, de la Facultad de Teología, el pastor Carlos Steger y el pastor Raúl Quiroga, y empezamos a hablar del libro de Isaías, quién era Isaías, el contexto en el que comienza el libro, y hablamos de la crisis de identidad, ¿no? La crisis de identidad, el pueblo, y ahora el título es Crisis de Liderazgo. Y voy a leer el texto de memoria. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Después vamos a hablar del rey, vamos a hablar del templo, pero ¿por qué hay una crisis de liderazgo cuando hay una crisis de identidad? Interesante, Seba, la pregunta, ¿no? Y es lindo relacionarlo con la lección anterior, porque yo me preguntaba qué es primero, ¿no? ¿Es la crisis de identidad la que lleva a una crisis de liderazgo o es la crisis de liderazgo la que produce crisis de identidad? No tengo todavía la respuesta qué es primero. Lo que sí sé es que es un combo perfecto, ¿no? Para minar el propósito de Dios para ese pueblo que era el pueblo de Israel. Y si le sumamos que había una amenaza externa, que en este caso era Siria, que venía conquistando los territorios, se da el combo perfecto como para que Isaías estuviera preocupado, ¿no? Entonces creo que en esta lección hay un mensaje para nosotros también, para nuestros días, de cómo evitar esa crisis de identidad y esa crisis de liderazgo, que sería tremendo, ¿no? Si como pueblo de Dios perdemos nuestro punto de vista, nuestra misión, nuestra razón de ser. Bueno, no sabemos cuál viene primero, si la crisis de identidad o de liderazgo, pero sí sabemos la respuesta, ¿no? Que es Isaías. Isaías. Jehová salva, ¿no? El Salvador que nos ofrece esto, ¿no? Sacarnos de estas crisis. ¿Cómo era el contexto, no? Hablamos recién ahí de guerras, de invasiones. ¿Cómo es el contexto de todo esta parte del libro de Isaías? Bueno, es muy interesante la pregunta porque claramente Isaías fue llamado antes de este incidente, como profeta. Sin embargo, en este episodio se narra un incidente en particular que tuvo lugar en el año en el que murió el rey Usías. Ese es el contexto donde vamos a encontrar este encuentro del profeta con el Señor. Y tal vez valga recordar un poquito algunas cuestiones acerca del reinado de este personaje. Todos recuerdan el incidente presuntuoso de este rey que quiso ocupar el rol de un sacerdote ofreciendo incienso en el templo. Se negó a acatar las órdenes de los sacerdotes y salió de ese lugar leproso y así murió, ¿verdad? Padeciendo esta enfermedad que le obligó a vivir también recluido, aislado del gobierno, de la sede real y demás. Pero comencemos a mirar un poquito la historia desde una óptica un poco más terrenal, porque ya sabemos cuál es la mirada de Dios acerca del rey, ¿no? Un rey que en un determinado momento de su vida se envaneció. Sin embargo, desde la mirada terrenal podemos ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, en los días de este rey, Judá alcanzó o recuperó la gloria, el esplendor que había tenido el reino de Israel en los días de David y de Salomón, por ejemplo. Y este fue un rey que tuvo un reinado largo y próspero. 52 años, ¿no es cierto, Carl? Correcto. Ese periodo está marcado también por algunas corregencias allí, ¿no? Donde él reinó junto a su padre y después también junto a su hijo. Pero es un periodo muy largo. Pocos reyes de Israel tuvieron ese periodo tan largo de reinado. Y por otra parte, este rey fue el encargado de reconstruir la nación, reconstruir el ejército,
de alguna manera él también se preocupó por la agricultura, era amigo, dice, de la agricultura, así que llevó la agricultura a zonas desérticas, construyendo pozos de agua, torres de vigilancia, protección y almacenamiento. Sabemos que también logró reivindicar la fama de su ejército, porque su ejército logró victorias sobre ciudades filisteas, sobre ciudades árabes, inclusive hizo al reino de Amón tributario. Entonces, este tipo de cosas nos hablan de un reinado próspero. Es alguien que hizo muchas cosas en favor del pueblo. Reparó la ciudad de Jerusalén, reconstruyó sus pórticos, sus murallas, reorganizó el ejército en su distribución, en su comando. Es interesante porque este hombre al parecer era un ingeniero o le gustaba el inventar cosas nuevas, y eso lo aplicó también para las armas de guerra. Entonces, cuando uno ve desde la perspectiva terrenal todo este reino, uno podría resumirlo en este lema criollo, ¿no? A ver. Roban, pero hacen, ¿no? Entonces, este es un rey que moralmente no era lo mejor que tuvo el reino de Judá en su historia, pero en lo material habían logrado tener una expansión, un crecimiento, una recuperación muy importante. Y eso obviamente lo va a hacer una persona querida por el pueblo. Así que muere una persona que había marcado un hito, un momento de la historia del pueblo. Existe la posibilidad, los historiadores, discuten esto, porque en una inscripción de fuentes asirias se menciona un tal Asrillán de Yaudi, que ustedes recordarán que también el nombre de Usías es Azarías, otro de sus nombres, ¿cierto? Y entonces algunos dicen que era el rey Usías, ¿no? Que fue el que encabezó una coalición en contra del ejército de los asirios, ¿no? Con algunas victorias importantes inclusive. Así que este rey haya tenido también ese reconocimiento en el contexto geopolítico de sus días también nos habla de la importancia de este rey. Ahora muere. Y la muerte de un rey, en esta época en particular, es un sinónimo de mucha inestabilidad y preocupación. Además muere un rey importante. Pero ¿por qué decimos que es una época rara de la historia? Porque los predecesores de este rey todos fueron asesinados, ¿cierto? Comenzando allá por Ocosías, que fue asesinado por Jehú, que fuera rey después del reino de Israel. Joás, su hijo, sobrevivió a la matanza de Atalía de todos los hijos de Ocosías, y luego en los últimos años de su reinado también fue asesinado por sus siervos. Su hijo Amasías, y padre de Usías, también fue asesinado por su siervo. Entonces ahora, cada vez que muere un rey hay una crisis en el liderazgo. ¿Quién va a asumir el poder y si va a tener la fuerza para asumir el poder? Bueno, todo eso es lo que está alrededor de esta fecha en particular que nosotros vemos en este relato, ¿no? Así que realmente muchas cosas para pensar en el contexto difícil que le estaba tocando vivir al profeta Isaías. Él ya había sido llamado, pero el contexto no era para nada favorable para su misión. Bueno, si uno lo mira con ojos humanos, yo no sé si diría más de uno, ¿no? Yo no sé, si soy Isaías, tranquilamente me lavo las manos y no sé si, pero Isaías va. Y tal vez cerrando lo que dice Carl, ¿no? Que es un poco humano y a lo mejor es un llamado de advertencia también para nosotros, todos estos logros pueden haber hecho también que Usías se sintiera seguro de sí mismo y lo lleva después a cometer el pecado de presunción de ofrecer el incienso, ¿no? Entonces a veces las victorias espirituales, las victorias que tenemos en diferentes ámbitos donde nos toca movernos, pueden ser un arma de doble filo, porque nos pueden llevar a creer que el éxito es el resultado meramente de nuestro esfuerzo y nuestra capacidad. Aún haciendo algo bueno. Aún haciendo algo bueno. Sin la compañía de Dios y siendo Dios el centro de mi vida, puedo estar equivocado. Dios lo llama, ¿no? Lo llama a Isaías, capítulo 6, aparece una visión. ¿Qué tenemos para decir de esto, ¿no? La visión y el llamado hacia Isaías. Bueno, ahí Carl va a comentar algo del contexto de la visión, a quién representa, qué es lo que vio. Es interesante allí porque, muchos profetas tuvieron el privilegio de ver al Señor, ¿no? Recordemos a Moisés en la zarza, Micaías, que ve al Señor también sentado en un trono y a los espíritus que le sirven, Amós, que ve al Señor junto al altar, Daniel, al anciano de días, al Hijo del Hombre, Ezequiel, que también ve el trono de Dios moviéndose, etcétera. Así que este es un incidente que se repite en la vida de muchos de los profetas y fíjense que son en momentos cruciales de la historia, ¿no? Son momentos difíciles de la historia. Es como que el Señor en los momentos más difíciles de su pueblo se manifiesta
manifiesta de una manera más clara todavía, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que ve el profeta, ve la gloria del Señor. La gloria del Señor, a ver, no es el resplandor que cubre, es el Señor mismo, es una manifestación de Dios, del Dios mismo, en términos por medio de los cuales nosotros lo podemos ver, porque nadie puede ver a Dios y vivir, ¿cierto? Así que Dios se tiene que manifestar de una manera velada, pero al mismo tiempo es visible. Entonces allí tenemos la gloria del Señor manifestada. Es interesante que ante esa gloria todo allí, que lo que le rodea se ilumina, se llena, todo es grande, el trono es sublime, altísimo, y hay unos seres allí, los llameantes, los resplandecientes, los encendidos, sería el significado de serafín, ¿no? Que están allí también acompañando esa majestuosidad del escenario. Se los describe, son un tipo de seres, no sabemos mucho de ellos, pero se los menciona siempre junto a la presencia del Señor, y ante ese escenario ellos proclaman santo, 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 ¿no? Una manera de describir la inmensa santidad del Señor. Ahora, lo interesante es que a la luz del Nuevo Testamento esta gloria del Señor cobra una nueva dimensión, ¿verdad, Horacio? Sí, claro, Carl y Seba, porque es interesante ir a San Juan, al capítulo 12, del versículo 38 al 40, si nos quieren seguir allí en sus casas también, porque Juan hace una aplicación cristológica de esta visión que aparece en Isaías e incluso del contexto, ¿no? Porque habla de que la gente que estaba escuchando a Jesús manifestaba la misma actitud de incredulidad, de tener ojos y no querer ver, de tener oídos y no querer escuchar, que la gente en época de Isaías. Entonces, habiendo visto tantas señales y milagros, tampoco creen, son como Isaías, y esto es para que se cumpla lo que dijo Isaías. Es interesante el versículo 41, dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Pero si miramos un poquito cómo traducen algunas otras versiones, me llamó la atención, por ejemplo, cómo traduce NBI, porque NBI dice allí en el versículo 41, esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. Y yo digo, ¿de dónde saca NBI cambiar el él por Jesús? ¿Es meramente un asunto de interpretación de los traductores o hay alguna razón también lingüística? Y es interesante notar que está usando ese pronombre, él, con referencia anafórica, con anterioridad al versículo 38, donde habla del Señor. Por eso reemplaza el pronombre él por el Señor. Y para la teología de Juan, el Kyrios, el Señor, San Juan 1.14, es Jesús. Por eso NBI, captando ese matiz, dice que lo que Isaías vio fue al Señor Jesús. Interesante, ¿no? Al Señor Jesús. Una lectura que está ahí en la Biblia y que a veces la pasamos desapercibida. Isaías, bueno, es un libro que nos va a dar pinceladas de toda la Biblia y nos va a mostrar un montón de cuestiones que la vemos ampliadas en el Nuevo Testamento. Hablando, ¿no?, de esto, seguimos con Isaías acá el capítulo 6, hablamos del llamado, hablamos de la visión, un Isaías que mientras más se acerca a Dios, más se nota imperfecto. Uno diría, bueno, mientras más cerca de Dios, más santo soy, más perfecto. Pero no, Isaías se siente imperfecto. ¿Por qué esto? Bueno, qué interesante ese punto, porque también nos puede dejar una lección para la vida espiritual, ¿no? La perfección o el perfeccionismo a veces genera la impresión de que la persona que se acerca a Dios de alguna manera está en un estado de impecabilidad, ¿no? Donde cada vez le falta un poquito menos para dejar de pecar. Cuando en realidad uno, al acercarse al Señor, es como acercarse a una luz cada vez más brillante que te pone, ¿verdad?, con mayor claridad los detalles de tu vida, ¿no? Entonces lo que uno termina viendo es sus defectos, no su santidad. Entonces cuando uno se contrasta con la santidad, con ese santo, 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 cuya gloria llena todo lo visible, cuyos seres santos que están sirviendo ante su presencia cubren sus rostros ante tanta santidad, un ser humano, ¿verdad?, se siente insignificante y pequeño. Y esa es la reacción que tiene Isaías. Un joven que ya había sido llamado como profeta. Un joven que fue elegido como profeta indudablemente porque tenía aptitudes, sensibilidad especial que le permitió a Dios escogerlo para el servicio del ministerio profético. Ahora, cuando él se confronta con todo eso, dice, ¡ay de mí!
ay de mí, ¿no? ¿Por qué? Y entonces él confiesa su pecado, habito en un pueblo de labios inmundos, impuros, y yo soy alguien que tiene labios impuros, ¿no? Entonces, es bueno esto, ¿no? Porque claro, si yo me comparo, ¿verdad? Después de años de vida adventista, me comparo con la gente que no es de la iglesia, o lo que fuera, decir, bueno, yo estoy bastante bien. Claro. Mis principios, mis normas, mis valores, ya tengo una vida establecida, porque es cierto que cuando uno abraza el evangelio, si es que no nació, ¿verdad? Hay un momento donde uno tiene que dejar muchas cosas, hay un cambio radical, pero después viene una meseta, ¿no? Ahora, cuando uno se compara con Cristo, con la estatura y la plenitud de Cristo, como dice Efesios, que tenemos que llegar a esa estatura, a esa plenitud, y uno dice, qué chiquito que soy, ¿no? ¿Cuánto me falta todavía para seguir creciendo en la vida cristiana? Entonces la vida es algo de constante crecimiento. Así que cuando uno se acerca al Señor, uno se ve pecador. Cuando Job se encontró con Dios en el torbellino, ese Job que antes venía reclamando, pidiendo, ¿verdad?, a Dios que le explicara, y ahora que ve a Dios, dice, la verdad es que yo de oídas te conocía, exacto, pero ahora que mis ojos te pueden ver, me arrepiento en polvo y ceniza. Es como una paradoja, Carl, ¿no? Totalmente. Cuanto más cerca, más imperfecto. Cuanto más cerca, más imperfecto. Pero nos lleva a depender de él. Ese Job que era justo, piadoso, ¿verdad?, temeroso de Dios, apartado de lo malo, me arrepiento en polvo y ceniza. Acá tenemos ese Isaías, ¿no? Ay de mí, porque soy un hombre pecador. Es imperfecto Isaías y se acerca a Dios, pero hay un proceso de purificación. Sí. ¿Cómo es esto? Claro, que ahí toma, ¿no es cierto?, el ángel, toma un carbón encendido, aparentemente el altar de incienso, y se lo pone en la boca, ¿no? Y la boca representa no solamente a lo que dice, sino también a todo lo que la persona es. Y entonces es interesante la comparación que viene a la mente con el rey Usías, porque Usías quiso ofrecer incienso para alcanzar santidad y no lo logró, terminó apartado, porque quiso buscarlos por sus propios medios. Pero con la actitud correcta, Isaías se acerca con la actitud de reconocimiento, de no soy nada sin ti, de soy pecador, y termina siendo purificado, limpiado, para cumplir la misión que después Dios le va a dar, ¿no? Y en ese símbolo de tomar el carbón y ponerlo en sus labios, es parecida a la visión que aparece en Zacarías, ¿no? Cuando se presenta ahí el sumo sacerdote Josué y le dice, mira que te he limpiado, te he puesto túnica nueva, te he puesto mitra, y está Satanás para acusarlo. Nos muestra las vislumbres también del gran conflicto, ¿no? A mí me llama la atención que Dios no tiene un elegido, o sea, todos tenemos la posibilidad, ¿no? Acá la diferencia entre Usías y el profeta es que es la decisión que cada uno toma, ¿no? El deseo de sentirse imperfecto y de la purificación de Dios. Sí, hoy charlábamos con Car, eso que me comentabas vos, Car, si querés por ahí mencionar, de que no eligió a un sacerdote que aparentemente estaban cerca del templo, pero lejos en el corazón de Dios, eligió a un profeta, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en una época de crisis de liderazgo, es decir, Isaías comienza su libro hablando de una época donde la gente ofrece sacrificios y todo, pero dice, yo ya estoy cansado, estoy harto del sacrificio. Es decir, hay mucho formalismo. El orgullo y el formalismo reemplazó gradualmente la humildad, la sinceridad. Y entonces es una época complicada para ejercer un ministerio. Y el profeta había querido rehuir de su labor, dice Elena de Huay en Profetas y Reyes, ¿no? Él había querido rehuir porque le parecía que la labor era demasiado para él. Y qué lindo ver ese gesto de los hombres de Dios, ¿no? Cuántos hombres de Dios cuando fueron llamados de alguna manera se sintieron insignificantes para la obra. Ahora, ¿qué es lo que los dignifica para cumplir la misión? Sus capacidades, su formación. Obviamente, Isaías era un hombre era de la corte, del linaje de David, era un hombre culto, pero ¿era eso lo que lo calificaba? No, él pensando en eso se sentía insignificante, no podía hacerlo. Pero ahora la dignidad de la redención, de la purificación, va a obrar en él un cambio totalmente diferente, ¿no? Es decir, ahora su perspectiva va a ser otra. Ese que se quería escapar de la misión, ahora al ver la santidad, al ver la obra de Dios en su vida, tocando donde él dijo que estaba su problema. Entonces qué interesante ese detalle, ¿no? También, de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Así que la boca de alguna manera representa también todo el ser, ¿no? Todo lo que, y en lo más profundo de su ser, Isaías fue tocado, fue perdonado, y él lo sintió así. Bueno, un libro de Isaías que pareciera que fue escrito la semana pasada, y ya tiene muchos años, y que habla de nuestra condición hoy. Isaías, después de este encuentro, de
de sentirse sucio, sin tener la posibilidad de estar ante Dios, y ahora reconoce, Dios le muestra esto. Él confiesa acá, versículo número 8 del capítulo 6, dice: entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Claro. Y tal vez estamos hablando a alguien que está con el deseo de tener alguna actividad que sea pura y exclusivamente dedicación para la iglesia, o alguien que tal vez está haciendo otra cuestión, no dependiendo de la iglesia, pero también se siente o impuro, no purificado, pero Dios también te hace un llamado. Tal cual. Y confiar en que Dios es el que llama y Dios es el que capacita, ¿no? Pero tener nosotros esa actitud de presentarnos ante Dios como somos, de reconocer nuestras limitaciones, de reconocer nuestra pecaminosidad inherente y de que ponernos en manos de Dios para que Él nos transforme, ¿no? Y para que Él nos capacite y para cumplir la misión que tiene. Que no era una misión fácil la de Isaías, y en estos tiempos tampoco tenemos fáciles desafíos, ¿no? Pero Dios es el que nos llama, y Dios es el que nos capacita y es el que nos envía, ¿no? Por eso algunos dicen que Isaías es como una especie de apóstol del Antiguo Testamento, ¿no? Porque fue enviado a cumplir una misión en un pueblo que no quería escuchar. Bueno, hay un paralelismo muy grande, ¿no? con grandes porciones del Nuevo Testamento con Isaías que la van usando. El contexto es el mismo que el que tenemos hoy, ¿no? Hoy uno puede usar muchas excusas para no servir a Dios. Sin embargo, Isaías rechaza todas esas excusas y acepta el llamado, ¿no? Que no es fácil, que no es sencillo. También me gusta esto que dijimos recién, ¿no? A veces Dios da dones y muchas veces el enemigo usa esos dones porque el pueblo de Judá, Israel mismo, eran elegidos, y sin embargo esa arrogancia, ese orgullo fue generando una coraza que terminó alejándolos completamente de Dios. ¿Puede pasarme eso hoy? Totalmente, claro que sí. Y un poco de eso habla también la lección, ¿no? Ya en la parte final, de cuando le da este mensaje Dios a Isaías, le dice: el pueblo no te va a escuchar, pero finalmente se va a levantar un remanente que yo voy a asegurar el éxito de esta misión, aunque los frutos no los vas a ver ahora en lo inmediato, ¿no? Y puede pasar, porque a medida que nosotros rechazamos la voz de Dios, nuestro corazón se va endureciendo. Vamos perdiendo la capacidad, la sensibilidad de oír la voz de Dios. Y entonces nos empieza a hacer menos mella y nos acostumbramos. Y puede pasar, estar tan endurecidos y confiando a lo mejor en la formalidad, en la forma, como le pasaba al pueblo de Israel, que no está mal, pero la forma sin el contenido, sin lo que la sostiene, sin la comunión con Dios, sin una experiencia real con Cristo, no sirve para nada. Y podemos a lo mejor estar entrampados en una vida religiosa formal y no estar escuchando la voz del Espíritu Santo. Me gusta cómo se conecta esta porción de Isaías con el día de la expiación, ¿no? Y a veces vivir el día de la expiación sin el sentido real, yo creo que nos puede alejar, ¿no? Pastor, tenemos un par de minutos, uno tan solo, para redondear esta idea de esta crisis de liderazgo que muchas veces podemos tener por producto de la crisis de identidad. No, indudablemente muchas veces nosotros pensamos y tememos a las cosas del futuro, ¿no? Y yo creo que esa era la preocupación de Isaías, su temor era hacia el futuro. Cuando uno ve una situación adversa en el presente, teme del futuro. Y entonces, obviamente, si nosotros conocemos la historia final de Isaías, sabemos que le tocó vivir unas épocas terribles. Su nación fue invadida un montón de veces, casi al punto del exterminio. Le tocó sobrevivir a un asedio de la ciudad de Jerusalén. Vio caer al reino del norte en el año 722 a.C. Y sabemos que también murió serruchado, aserrado, ¿no? Fue una muerte terrible la que le tocó padecer. Entonces hablamos de esto del trabajo sin frutos. Pareciera Exacto. que él fue llamado a predicar sin necesariamente ver el fruto. Ahora ese fruto, esa semilla, como decía Horacio, fue regada y fue dando fruto mucho tiempo después, ¿no? Es interesante pensar que Isaías es el libro más citado, más usado y del que más copias tenemos en la comunidad de Qumran. Es el libro más citado en el Nuevo Testamento y para nosotros hoy tiene un significado muy especial. Isaías es llamado el profeta mesiánico y hasta el día de hoy sigue ocupando un lugar muy importante en nuestra comprensión de Dios, en nuestra comprensión de la obra del Mesías, en nuestra comprensión de los eventos finales, de la restauración de todas las cosas. Nos sigue dando esperanza ahora nosotros que vivimos en el 2021, ¿no? Entonces la verdad es que sigue dando fruto la obra de ese profeta valiente que asumió el compromiso de servir a Dios, confiando no en sus méritos, sino en que ese Señor santo y puro había limpiado su pecado, ¿no? Pastores, nos hemos quedado sin tiempo. Sí, hay tanto más para decir. ¿Qué más? Tal vez decir que no siempre
en los desafíos que tenemos en la misión de la iglesia vamos a ver los resultados inmediatos. Pero tener esta visión desde el trono nos dice que el Señor está al control y no desanimarnos, porque no siempre va a estar a la vista en lo inmediato esa semilla que se siembra, ese pueblo que no quiere escuchar, esa comunidad que parece resistente, pero Dios está al control y Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio y Él es el dueño de eso. Entonces tenemos que estar confiados en que el que nos envía es el que nos cuida, el que nos guía y el que dirige todo para bien. Un gran rey murió, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores sigue sentado en su trono dirigiendo todo. Exacto. Bien, no sabemos si la crisis de identidad o la del liderazgo viene primero. Bueno, pensémoslo, dejamos una tareita. Pero sabemos que Dios al control nos soluciona todas las crisis. Pastores, muchas gracias. A ustedes. Y a vos que estás del otro lado, el agradecimiento, compartí este contenido para que otras personas puedan acercarse al estudio de la Biblia. Y te esperamos en unos días para un nuevo encuentro.